Probablemente has escuchado historias sobre milagros durante años, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué ocurren a unos y no a otros? En la Biblia hay un patrón oculto que conecta cada acontecimiento extraordinario. Desde un joven que derrota a un gigante hasta muros que caen solo con el sonido de la música. La clave está en un capítulo específico y no es lo que muchas enseñanzas religiosas dicen. No se trata de pensar en positivo ni de desear con todas las fuerzas. Se trata de un poder espiritual tan fuerte que mueve a Dios a actuar. Hoy exploraremos uno de los capítulos más malinterpretados de las Escrituras, uno que muestra cómo personas comunes accedieron a una fuerza extraordinaria. Dos hermanos se presentaron ante Dios con ofrendas, pero sus motivaciones no podían ser más diferentes. Caín llevó una parte de sus cosechas, granos y frutos que había cultivado y recogido. Abel, en cambio, ofreció un cordero joven, el más sano y perfecto que había criado con cuidado desde su nacimiento. Ambos habían trabajado duro bajo el sol, pero solo uno comprendió realmente lo que Dios deseaba en lo más profundo. Abel entendió que ese cordero, el más fuerte y sin defecto, era digno de ser ofrecido a Dios. No eligió un animal débil o enfermo, ni uno que no le importara perder. Escogió lo mejor de su rebaño. Ese cordero representaba lo mejor de Abel, su esfuerzo, su amor y su fe. En Hebreos 11:4 encontramos algo poderoso sobre el corazón de Abel. Por la fe, Abel presentó una mejor ofrenda que Caín. A causa de su fe, Dios lo consideró justo y aceptó su sacrificio. Y aunque hace mucho tiempo que murió, su fe todavía habla. Abel no ofreció su regalo porque alguien se lo ordenara o porque fuera parte de una costumbre. Su actitud era completamente diferente a la de Caín. Abel veía a Dios como puro y digno solo de lo mejor, nunca de lo que sobraba o de algo dado sin amor. Su ofrenda nació de una fe sincera y de afecto verdadero, no de obligación ni tradición. La ofrenda de Caín fue rechazada no por los frutos en sí, sino porque su corazón no era sincero. La de Abel fue aceptada porque provenía de una fe real. Ese momento marcó una verdad que se mantiene hasta hoy. A Dios le importa más lo que hay dentro de nosotros que lo que hacemos por fuera. Con el paso del tiempo, el mundo se volvió más corrupto y violento, pero un hombre decidió vivir de otra manera. Enoc no buscaba a Dios solo cuando tenía problemas o en días especiales. Desde que se despertaba cada mañana, hablaba con Dios, como quien conversa con un amigo de confianza. Cada noche antes de dormir, caminaban juntos por la creación, compartiendo pensamientos, sueños y reflexiones sobre el día y lo que vendría. No era una rutina vacía, ni una obligación. Era una amistad viva con el Creador de todo. Mientras otros perseguían el éxito, la influencia o el placer, Enoc buscaba el corazón de Dios. Durante 300 años, Enoc vivió en comunión diaria con el Señor. Entonces ocurrió algo nunca visto antes y que no se repetiría hasta el tiempo de Elías. Hebreos 11:5 describe lo que pasó. Por la fe, Enoc fue llevado de la tierra sin pasar por la muerte como los demás. Nadie pudo hallarlo porque Dios lo había llevado consigo. Antes de desaparecer, todos sabían que Enoc vivía de una manera que agradaba profundamente a Dios. Un día, durante lo que parecía un paseo más entre Enoc y Dios, simplemente no regresó. Sus seres queridos lo buscaron por todas partes, llamando su nombre, pero Enoc ya no estaba. Dios valoró tanto su relación con él que lo llevó directamente al cielo, permitiéndole evitar la muerte. La historia de Enoc demuestra que caminar cerca de Dios no es solo una idea, sino algo que Él realmente desea de cada uno de nosotros. El cielo estaba despejado y el sol brillaba cuando Dios le dio a Noé un mensaje que nadie había escuchado antes.
Un gran diluvio cubriría toda la tierra. Todo lo que tuviera vida desaparecería, excepto los que Noé lograra salvar dentro de un enorme barco, mucho más grande que cualquiera jamás construido. En aquel tiempo no caía lluvia del cielo. Una suave neblina subía del suelo y regaba la tierra. Las tormentas o inundaciones no eran parte de la realidad de nadie. Así que cuando Noé habló de agua cayendo del cielo y de un barco gigante para sobrevivir, la gente pensó que había perdido la razón. Pero Noé creyó cada palabra que salió de la boca de Dios. Sin discutir ni dudar, empezó a construir exactamente lo que Dios le había ordenado. Durante más de 100 años, más de lo que vivía la mayoría, Noé cortó, clavó y dio forma a la madera mientras sus vecinos se reían, lo ridiculizaban y se burlaban del anciano que construía un barco en tierra seca. Hebreos 11:7 explica cómo pudo perseverar tanto tiempo. Por la fe, Noé obedeció la advertencia sobre algo que nunca antes había sucedido. Movido por un profundo respeto, construyó el arca para proteger a su familia. Gracias a su fe, mostró la desobediencia del mundo y recibió la recompensa de vivir justamente ante Dios. Día tras día, año tras año, Noé trabajó en el gran barco mientras la gente lo insultaba y lo despreciaba. Los niños probablemente le arrojaban cosas. Los adultos murmuraban o se burlaban de él abiertamente. Aún así, Noé permaneció enfocado, confiando más en la voz de Dios que en las dudas de los demás. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, tal vez muchos siguieron riendo. Pero cuando el cielo no dejó de llover durante días, luego semanas y finalmente 40 días y noches seguidos, su risa se transformó en miedo. Las aguas subieron cada vez más, cubriendo incluso las montañas más altas. Todo fue tragado por el diluvio, excepto Noé, su familia y los animales que Dios le había ordenado llevar. Todos los demás perecieron. La fe de Noé no solo salvó su vida, sino que dio comienzo a un nuevo mundo. Abraham, en cambio, tenía todo lo que la mayoría de las personas podrían soñar. Vivía en la rica y poderosa ciudad de Ur, rodeado de gran prosperidad. Tenía trabajadores de confianza que se encargaban de todas sus tareas y nunca tenía que preocuparse por el futuro. Su negocio prosperaba, su nombre era respetado y su familia gozaba de honor ante todos. Tenía comodidad, éxito y estabilidad. Pero un día, de forma inesperada, Dios pronunció unas palabras que cambiaron por completo la vida perfecta de Abraham. Deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre y ve al lugar que yo te mostraré. No había un mapa que indicara la ruta, ni instrucciones sobre hacia dónde ir, ni detalles sobre cuánto tiempo tardaría el viaje. Solo una orden directa: dejar lo conocido y avanzar hacia lo desconocido, confiando en que Dios lo guiaría. La mayoría habría hecho muchas preguntas lógicas. ¿A dónde exactamente vamos? ¿Cómo sabremos que hemos llegado? ¿Cómo pagaremos el viaje? ¿Quién comprará nuestra casa y nuestras tierras? ¿Y si no hay comida o agua en el camino? Pero Abraham no hizo ninguna de esas preguntas prácticas. Hebreos 11:8 nos muestra su sorprendente respuesta. Por la fe, Abraham obedeció cuando Dios le dijo que saliera hacia una tierra que más tarde sería suya, aunque no sabía a dónde se dirigía. Sin dudar, Abraham reunió a su esposa, a sus siervos, a sus animales y sus tiendas, y comenzó a caminar hacia un lugar que jamás había visto. Su fe no era ingenua ni imprudente, nacía de una confianza profunda en el carácter de un Dios que había demostrado ser completamente fiel. Abraham había visto lo suficiente como para creer que cuando Dios promete algo, esa promesa es inquebrantable, aunque no tenga sentido para la mente humana. Su disposición a dejar atrás toda comodidad y seguridad reveló algo poderoso. La verdadera fe significa soltar nuestros planes
y abrazarlos de Dios, incluso cuando no podemos ver lo que viene. Sara tenía 90 años cuando escuchó la promesa de Dios, una promesa que sonaba completamente imposible. Su cuerpo ya hacía mucho, había dejado atrás los años de fertilidad, y Abraham, su esposo, tenía casi 100. La idea de tener un hijo a esa edad parecía absurda según todas las leyes de la naturaleza. Durante años, Sara había orado y soñado con tener un bebé, pero con el paso del tiempo, esa esperanza se había ido apagando. Ahora, cuando la maternidad parecía imposible, Dios le prometía justo aquello que ya no esperaba. Y cuando escuchó las palabras de Dios, algo profundo se despertó dentro de ella. Estaba ante una elección: concentrarse en su edad y en sus limitaciones físicas, o mirar al poder de Dios que no tiene límites. Hebreos 11:11 muestra la decisión que tomó Sara. Por la fe, aun siendo estéril y demasiado mayor, recibió fuerza para concebir, porque creyó que quien le había hecho la promesa era totalmente fiel. Sara no negó su edad, ni fingió que su cuerpo era joven otra vez. Simplemente decidió creer que la palabra de Dios era mucho más fuerte que la biología. Vio a Dios como completamente digno de confianza. Miró quién era Él y decidió que podía confiar en Él por completo, incluso cuando sus promesas no coincidían con lo que sus ojos o su mente podían entender. Así, cuando finalmente nació el pequeño Isaac, Sara rió con una alegría que llenó todo el campamento. Su felicidad se convirtió en una prueba viva de que no hay nada imposible para un Dios que siempre cumple lo que promete. Isaac ya no era un niño cuando ocurrió la famosa historia del Monte Moria. Era un joven fuerte, capaz de cargar madera pesada por un sendero empinado, y lo bastante inteligente como para notar que algo faltaba en los preparativos. Mientras subía la montaña junto a su padre, comenzó a hacerse preguntas. Tenían el fuego para el sacrificio, tenían más que suficiente madera, incluso llevaban el cuchillo necesario, pero cuando Isaac miró a su alrededor, se dio cuenta de que faltaba el cordero. Cuando le preguntó a su padre, Abraham respondió con una frase breve, pero llena de significado: «Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío». Mientras seguían caminando, hablando y pensando, Isaac comprendió lentamente algo que lo estremeció. Él era el cordero. Él era quien su padre debía ofrecer en sacrificio. Cuando Abraham ató las manos de Isaac y lo colocó sobre el altar que habían construido juntos, Isaac se encontró en medio de una prueba que pocos podrían imaginar. Tenía la fuerza para resistirse o correr, pero no lo hizo. Isaac eligió confiar no solo en su padre Abraham, sino también en el Dios al que su padre servía. Su fe fue tan profunda y poderosa como la de Abraham. Aunque todo parecía aterrador y sin sentido, Isaac decidió creer que el plan de Dios, por más confuso que pareciera, seguía siendo bueno. Esa confianza le salvó la vida cuando Dios intervino y proporcionó un carnero atrapado entre los arbustos. Pero más importante aún, su disposición a rendirse por completo, incluso su propia vida, mostró que la verdadera fe significa confiar en Dios, incluso cuando su plan parece llevarnos a la pérdida o a la muerte. Jacob, el hijo de Isaac, tomó un camino muy distinto. De adulto se hizo conocido por su astucia. Siempre manipulaba las situaciones para obtener lo que no le pertenecía. Engañó a su hermano Esaú, aprovechando su hambre para quedarse con su derecho de primogenitura. Engañó a su padre casi ciego, haciéndose pasar por Esaú, y robó la bendición que correspondía a su hermano mayor. Más tarde, trabajó durante años para su tío Labán, buscando siempre la manera de superarlo y sacar ventaja. El nombre de Jacob significaba engañador o el que suple a otro mediante astucia, y durante mucho tiempo vivió fiel a ese significado, siempre planeando, siempre buscando más.
Pero cuando Jacob estaba a punto de morir en Egipto, ocurrió algo inesperado y hermoso. El tiempo y las duras lecciones le habían enseñado que ninguna de sus trampas o estrategias le había dado la paz que buscaba. Solo la bondad y la gracia de Dios habían hecho una verdadera diferencia en su vida. Hebreos 11:21 describe este cambio. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a los hijos de José y adoró a Dios apoyado en su bastón. Con las pocas fuerzas que le quedaban, colocó sus manos cansadas sobre las cabezas de los hijos de José, Efraín y Manasés, y pronunció bendiciones sobre su futuro. El hombre que antes había robado lo que no era suyo, ahora daba libremente. Mientras se apoyaba en su bastón, ese simple objeto se convirtió en un símbolo de adoración, como un altar de gratitud. Jacob adoró al mismo Dios que había transformado su corazón ambicioso en uno generoso. Esta escena final de su vida mostró que la misericordia de Dios puede reescribir por completo incluso la historia más rota, convirtiendo la ambición egoísta en adoración y el engaño en una bendición eterna. José, el hijo de Jacob, vivió la mayor parte de su vida adulta en Egipto. Su historia estuvo llena de altibajos extremos que pocos han conocido. Llegó a Egipto siendo un adolescente encadenado, fue acusado injustamente y arrojado a prisión, y sin embargo, contra toda probabilidad, llegó a ser el segundo hombre más poderoso del imperio más grande del mundo. Durante muchos años, José trabajó directamente con el faraón, administrando recursos, dirigiendo proyectos y ayudando a que Egipto prosperara. En tiempos de gran hambre, su familia se mudó a Egipto y encontró allí seguridad y abundancia. Egipto le había dado a José y a los suyos todo lo que podían necesitar: paz, poder, protección y prosperidad. Para la mayoría, esa vida en Egipto habría parecido el destino final, el lugar perfecto para establecerse para siempre. Pero José se aferraba a algo que el éxito y la comodidad no podían quitarle. En lo más profundo de su corazón recordaba una promesa transmitida por su bisabuelo Abraham. Por muy fácil que se hubiera vuelto la vida en Egipto, nunca fue su verdadero hogar. Dios les había prometido otra tierra, una elegida especialmente para ellos. Y José creía sin la menor duda que Dios cumpliría su palabra. Hebreos 11:22 revela la profunda confianza de José en esa promesa. Dice que, cuando estaba a punto de morir, habló del futuro éxodo de los israelitas de Egipto y dio instrucciones sobre qué hacer con sus huesos. José estaba completamente seguro de que algún día Dios sacaría a su pueblo de Egipto y los llevaría a la tierra que les había prometido. Por eso hizo jurar a su familia que cuando llegara el momento no dejarían sus restos allí. José no sabía cuándo ocurriría aquel día. No importaba si sería al año siguiente o cientos de años más tarde. No tenía ninguna duda de que se cumpliría, porque Dios lo había dicho. Y cuando Moisés finalmente condujo al pueblo fuera de la esclavitud 400 años después, se aseguraron de llevar consigo los huesos de José, tal como él había pedido. La fe de José trascendió generaciones y reinos, demostrando que la verdadera confianza en las promesas de Dios puede superar el tiempo, los imperios e incluso la muerte. Amram y Jocabed vivían con miedo constante bajo la cruel orden del faraón. Todo niño varón nacido entre los hebreos debía ser asesinado al nacer, según la despiadada ley del rey. Los guardias egipcios patrullaban las aldeas hebreas día y noche, escuchando los llantos de los recién nacidos. En toda la tierra de Gosén, las madres lloraban en silencio, sabiendo que, si su hijo era varón, sería arrebatado y asesinado antes de poder abrazarlo. Las parteras hebreas ya habían comenzado a resistir, diciendo al faraón que las mujeres hebreas daban a luz demasiado rápido para que ellas pudieran intervenir,
Pero entonces la orden del faraón se volvió aún más violenta. Ahora todo niño varón debía ser arrojado al Nilo en el momento de su nacimiento. Cuando Jocabed dio a luz a su hijo Moisés, sucedió algo inesperado, algo que cambiaría la historia. Al mirar por primera vez a su bebé, su miedo fue reemplazado por una esperanza poderosa. No era un niño común. Había algo especial en él, algo que la hizo creer que estaba destinado a un propósito mucho mayor. Durante los siguientes 3 meses, Jocabed y Amram arriesgaron todo para mantenerlo oculto de las patrullas egipcias que registraban las casas día y noche. Cada pequeño gemido, cada llanto suave podía significar la muerte. En cualquier momento, un vecino podría delatarlos a cambio de una recompensa. Si los descubrían, no solo matarían a Moisés al instante, sino que toda la familia sería castigada con la muerte por desobedecer al faraón. Hebreos 11:23 nos dice que les dio el valor para actuar. Dice que por la fe, los padres de Moisés lo escondieron durante 3 meses después de su nacimiento, porque vieron que no era un niño común y no temieron el mandato del rey. Amram y Jocabed tomaron una decisión clara. Confiarían en el cuidado de Dios, no en la autoridad de un gobernante corrupto. Sabían en su corazón que salvar una vida inocente era más importante que obedecer una ley nacida del mal, sin importar quién la hubiera dictado. Esa fe inquebrantable les dio el valor de arriesgar su propia seguridad, la vida de sus otros hijos y todo lo que tenían para proteger a Moisés. Cuando ya no pudieron mantenerlo escondido, cuando el bebé creció y su llanto se hizo más fuerte, lo colocaron en una canasta sellada con cuidado y lo dejaron entre los juncos del río Nilo, confiando plenamente en que Dios velaría por él. Esa decisión desesperada pero llena de fe no solo salvó a un niño, preservó la vida del futuro libertador del pueblo hebreo. Moisés sería más tarde el hombre que Dios usaría para liberar a toda una nación. Moisés creció rodeado de todos los privilegios que el mundo antiguo podía ofrecer. Como nieto adoptivo del faraón, vivía en el palacio y disfrutaba de lujos reales. Vestía con las mejores ropas de Egipto, comía manjares preparados por chefs del palacio, recibía la mejor educación y era respetado en todas partes. Toda la riqueza y el poder de Egipto estaban a su alcance. El palacio era su hogar, adornado con columnas majestuosas, jardines tranquilos y sirvientes dispuestos a atender cualquier necesidad. Los líderes egipcios lo trataban como a uno de ellos. Tenía acceso a enormes bibliotecas, a entrenamiento militar de élite y a la influencia política necesaria para llegar a la cima del reino. Pero dentro de él había una carga que nada de eso podía borrar. Moisés sabía quién era en realidad. No pertenecía a la nobleza egipcia, era hebreo, uno de los esclavos que su abuelo adoptivo oprimía sin piedad. Día tras día veía cómo su pueblo era golpeado y forzado a trabajar hasta el agotamiento, mientras él vivía rodeado de lujo. Veía su sufrimiento y su sangre derramada para construir la gloria de Egipto, y eso creó en él un conflicto profundo que creció con los años. Cuando se hizo hombre, Moisés enfrentó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Podía seguir viviendo como un príncipe egipcio, disfrutando de placeres y prestigio temporal, mientras ignoraba el dolor de su verdadero pueblo. O podía renunciar a todo y abrazar su verdadera identidad, aunque eso significara perderlo todo. Hebreos 11:24-26 describe su extraordinaria elección. Por la fe, cuando Moisés fue adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar los placeres temporales del pecado. Consideró que soportar la deshonra por causa de Cristo era mucho más valioso que todos los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa que solo Dios podía dar.
Con plena convicción, dejó atrás la vida real. Eligió la dificultad junto a los esclavos antes que la riqueza con los opresores. Entendió que las riquezas de Egipto, por brillantes que fueran, no durarían, pero lo que Dios ofrece es eterno y mucho mayor que cualquier cosa en este mundo. Moisés eligió la verdad sobre la mentira, el propósito eterno sobre el placer momentáneo y la aprobación de Dios sobre el aplauso humano. Y entonces llegó uno de los momentos más imposibles de toda la historia. El Mar Rojo se extendía frente a ellos, un vasto cuerpo de agua que bloqueaba toda posibilidad de avanzar. Detrás, el suelo temblaba con el estruendo del ejército del faraón, 600 carros de guerra y caballos entrenados para la batalla, guiados por los soldados más letales de Egipto. Delante del mar, alrededor de 600.000 hombres hebreos, junto con sus esposas, hijos y ancianos, casi 2 millones de personas en total, se encontraban atrapados, con el mar frente a ellos y la muerte segura detrás. No había puentes, ni barcos, ni tiempo. Todo parecía perdido. Cuando el ejército del faraón se acercó, el pánico se apoderó del pueblo. Gritaron a Moisés con miedo y enojo, convencidos de que los había llevado directo a la muerte. Clamaron diciendo que habría sido mejor seguir siendo esclavos en Egipto que morir libres en ese desierto implacable. La fe que había crecido durante las plagas se derrumbó bajo el peso de lo que parecía una situación sin salida. Pero en medio del caos y la desesperación, Moisés escuchó claramente la voz de Dios. Siguió su instrucción y levantó su vara hacia el inmenso mar que bloqueaba el camino. Entonces sucedió algo que nunca antes había pasado y que no volvería a repetirse. Hebreos 11:29 describe el milagro. Por la fe, los israelitas cruzaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron hacerlo, se ahogaron. Esa noche, un viento fuerte enviado por Dios sopló sobre el mar, separando las aguas y formando muros gigantes a ambos lados, mientras el suelo se volvía completamente seco. Cuando amaneció, Moisés dio el primer paso hacia el paso abierto y guió al pueblo por el fondo del mar, tierra que horas antes estaba cubierta por el agua. Las aguas no se movieron, se mantuvieron firmes, detenidas por el poder invisible de Dios. Los niños caminaban maravillados entre muros de agua más altos que los edificios. Los ancianos, que normalmente apenas podían andar, cruzaron sin tropezar. El ganado, los carros y todas las pertenencias del pueblo pasaron en seguridad sobre un suelo firme que nunca se volvió barro, ni siquiera bajo millones de pies. Pero cuando el ejército del faraón intentó cruzar por el mismo camino, el desastre llegó. Las aguas, que habían permanecido firmes para el pueblo de Dios, se derrumbaron con un estruendo ensordecedor. Cada soldado egipcio murió ahogado, ninguno sobrevivió para contar lo ocurrido. El mismo camino que trajo salvación a los israelitas se convirtió en juicio para los egipcios. El milagro que dio libertad a quienes confiaron en Dios trajo destrucción a quienes confiaban solo en su fuerza. La misma senda condujo a la vida o a la muerte según dónde estaba puesta la fe. Los poderosos muros de Jericó habían resistido durante generaciones. Ningún ejército había logrado atravesarlos, por grande o hábil que fuera. No eran muros comunes, eran obras maestras de ingeniería antigua, tan anchos que sostenían casas y tan altos que bloqueaban la luz del sol. Ningún invasor había encontrado una manera de entrar. Todo estratega militar de aquel tiempo habría dicho lo mismo. Conquistar Jericó con armas comunes era imposible. La ciudad estaba en una posición perfecta, con todo lo necesario dentro, y protegida por defensas que parecían indestructibles. Pero Dios le dio a Josué instrucciones que desafiaban toda lógica humana. No habría torres de asedio, ni escaleras, ni arietes.
En su lugar, el ejército de Israel debía caminar en silencio alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Luego, el 7º día, darían 7 vueltas, tocarían trompetas y gritarían con todas sus fuerzas. Durante 6 días, la gente de Jericó observó a aquel extraño grupo caminar en silencio alrededor de sus muros. No gritaban, no disparaban flechas, no levantaban espadas, solo caminaban, llevando una caja dorada. Los habitantes de la ciudad debieron reírse de lo que parecía la táctica más absurda de la historia, pero Josué y los israelitas siguieron cada paso de las instrucciones de Dios sin cambiar nada, aun cuando eso los hiciera parecer ridículos ante los ojos de los demás. Habían aprendido en el desierto que los caminos de Dios no siempre tienen sentido para la mente humana, pero siempre llevan al resultado correcto. Hebreos 11:30 cuenta lo que ocurrió el 7º día. Por la fe, los muros de Jericó cayeron después de que el pueblo los rodeara durante 7 días. Al sonar las trompetas y alzarse el grito del pueblo, aquellos muros gruesos y altísimos se derrumbaron en un instante. El temblor que siguió fue tan preciso que destruyó todo menos una pequeña parte del muro, el lugar donde una cuerda roja colgaba de una ventana. Dentro de esa casa vivía una mujer que ya había escogido su bando en esta gran batalla espiritual. Rahab era una prostituta, no pertenecía a Israel, era extranjera y, según las tradiciones religiosas, completamente indigna de la ayuda de Dios. Su forma de vida y su origen la habrían convertido en una marginada en cualquier sociedad. Pero cuando 2 espías hebreos entraron secretamente en Jericó antes del ataque, Rahab tomó una decisión que reveló dónde estaba su corazón. Los escondió de los hombres del rey que los buscaban, los ayudó a escapar y declaró su total confianza en el Dios de Israel. Hebreos 11:31 describe su recompensa. Por la fe, Rahab la prostituta no murió junto con los desobedientes, porque había recibido a los espías en paz. Cuando los muros cayeron y la ciudad fue consumida por las llamas, Rahab y su familia quedaron completamente a salvo. Esa cuerda roja en su ventana marcaba su casa como protegida, y su fe en Dios los salvó a todos. Su historia demuestra que la verdadera fe puede derribar muros de vergüenza, romper divisiones culturales y vencer los juicios humanos. La misericordia de Dios fue más allá de lo que las personas veían por fuera y honró lo que vivía en su corazón. Más tarde, cuando Dios llamó a Gedeón para liberar a Israel del cruel dominio de los madianitas, un ejército de 32,000 hombres se presentó para luchar a su lado. Durante 7 años, los madianitas habían atacado a Israel en cada cosecha, destruyendo cultivos, robando ganado y obligando al pueblo de Dios a esconderse en cuevas y montañas. Pero sorprendentemente, Dios le dijo a Gedeón que 32,000 soldados eran demasiados para su plan. Si ganaban con tantos, pensarían que la victoria era por su propia fuerza y no por la de Dios. Así que el Señor le dio instrucciones claras. Debía decir a todos los que tuvieran miedo o dudas que podían regresar a casa sin vergüenza. De inmediato, 22,000 hombres se marcharon, dejando solo 10,000. Aún así, Dios dijo que eran demasiados. Ordenó a Gedeón llevar a los hombres al río y observar cómo bebían agua. Los que se arrodillaban y ponían la cara en el agua serían enviados de vuelta. Solo los que bebieran con las manos, manteniéndose alerta, serían elegidos para la batalla. Esa extraña prueba redujo el ejército a solo 300 hombres. Se enfrentarían a un enemigo tan numeroso que la Escritura los compara con una plaga de langostas. Sus camellos eran incontables como la arena del mar. Cualquier general experimentado habría dicho que la misión no solo era absurda, sino suicida.
Las probabilidades eran imposibles. Aunque los israelitas hubieran sido más fuertes o mejor entrenados, seguiría sin tener sentido. Pero Gedeón ya no confiaba en estrategias humanas. Había aprendido a depender del plan de Dios, aunque no tuviera lógica. Aceptó las instrucciones divinas sin protestar, aun cuando desafiaban todas las normas de la guerra. ¿Y qué armas les dio Dios a esos 300 valientes? No espadas, ni escudos, ni armaduras, sino una trompeta, una vasija de barro y una antorcha escondida dentro. Sin cuchillas, sin flechas, solo sonido, fuego y obediencia. En plena noche, mientras el enorme ejército madianita dormía, Gedeón dividió a sus hombres en 3 grupos de 100. Se movieron en silencio, rodeando el campamento enemigo bajo la oscuridad. Entonces, a la señal de Gedeón, los 300 hombres tocaron sus trompetas, rompieron las vasijas de barro, levantaron sus antorchas encendidas y gritaron con todas sus fuerzas: «¡Por el Señor y por Gedeón!». El estruendo repentino y los destellos de fuego desde todos los lados despertaron a los madianitas en medio de la noche. En pánico y confusión total, creyeron que un enorme ejército los había rodeado. En la oscuridad, incapaces de distinguir entre amigo y enemigo, se atacaron entre sí. Hebreos 11:32 menciona a Gedeón entre aquellos que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y recibieron las promesas de Dios. Con solo 300 hombres y sin armas convencionales, Gedeón ganó una batalla imposible, no por número ni fuerza, sino porque confió en la sabiduría divina por encima de la lógica humana. Tiempo después, cuando Dios llamó a Barak para dirigir las fuerzas de Israel contra el temido general Sísara y su ejército de 900 carros de hierro, la presión era enorme. Estos carros eran como los tanques del mundo antiguo, máquinas implacables que destruían a los soldados de a pie sin resistencia. Sísara era temido en toda la región, su fama en la guerra era incomparable y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas, ganando batalla tras batalla gracias a su poder militar y su estrategia. Nadie había derrotado nunca a su ejército. A los ojos humanos, enfrentarlo era una locura, una causa perdida. Pero Barak tenía algo que le dio el valor para avanzar: la guía y el apoyo de Débora, la profetisa que servía como juez y líder espiritual en Israel. Débora recibía la palabra de Dios con total claridad. Nunca se equivocaba, nunca confundía lo que el Señor le mostraba. Todo lo que Dios le revelaba se cumplía exactamente como ella lo decía. Su don profético era conocido y respetado en todo Israel. Cuando Débora hablaba, el pueblo escuchaba, porque siempre decía la verdad. Cuando ella le comunicó a Barak que Dios lo había escogido para dirigir a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y Zabulón contra Sísara, Barak supo que ese mensaje venía realmente de Dios. Pero también conocía sus propios límites, sus temores y el peso que aquella responsabilidad implicaba. Barak respondió con honestidad: «Iré, pero solo si tú vas conmigo. Si no vas, yo no iré». Algunos podrían haberlo considerado débil o falto de fe, pero en realidad Barak demostró algo muy humano sobre cómo funciona la fe. Tener fe no siempre significa enfrentar cada desafío solo. A veces, la verdadera fe consiste en reconocer cuándo necesitas a alguien a tu lado, alguien que comparta la carga, que aporte sabiduría y te fortalezca donde tú te sientes débil. Barak no le pidió a Débora que peleara en su lugar, solo necesitaba su presencia. Y ella aceptó. Juntos guiaron al ejército de Israel hacia una batalla que parecía imposible de ganar. Pero Dios intervino con un tiempo perfecto. Una tormenta poderosa azotó el campo de batalla, empapando la tierra y convirtiéndola en lodo. Las armas que hacían invencible a Sísara, sus carros de hierro,
quedaron atrapadas e inútiles. Lo que antes parecía imparable fue destruido por la mano de Dios. El ejército enemigo perdió toda ventaja en un instante, cuando la lluvia cayó justo en el momento exacto. Hebreos 11:32 también incluye a Barak entre los que, por la fe, conquistaron reinos, impartieron justicia y recibieron las promesas de Dios. Su historia demuestra que la fe también puede expresarse en colaboración. Cuando unimos nuestra confianza en Dios con el apoyo de otros que caminan junto a nosotros, podemos vencer el miedo y lograr lo imposible, no por grandeza personal, sino por la unidad dentro del plan de Dios. Luego estaba Sansón, un hombre dotado de una fuerza extraordinaria desde su nacimiento, pero en lugar de usarla para liberar a su pueblo del dominio filisteo, la desperdició en venganza, placer y decisiones egoístas. Una y otra vez, Sansón utilizó su don para beneficio propio, no para la gloria de Dios. Aunque fue llamado a ser nazareo, consagrado por votos sagrados, rompió esas promesas sin remordimiento. Tocó lo muerto, bebió vino y finalmente reveló el secreto de su fuerza a Dalila, la mujer que lo traicionó por dinero. Por su desobediencia, Sansón perdió todo lo que lo hacía especial. Su fuerza lo abandonó, su cabello fue cortado, sus ojos fueron arrancados y su libertad desapareció. Tras ser capturado, fue obligado a trabajar como esclavo, empujando una rueda de molino como un animal. Los soldados filisteos se burlaban de él, riéndose del guerrero que alguna vez había sido su mayor amenaza. Lo exhibían durante sus fiestas para divertir a las multitudes. El hombre que había matado a 1000 enemigos con una quijada de burro ahora era un prisionero ciego, usado como espectáculo en sus celebraciones paganas. Ya sin vista, sin cabello y encadenado en bronce, los filisteos lo consideraban inofensivo, completamente derrotado. Pero durante los largos días de oscuridad en prisión, algo comenzó a cambiar dentro de Sansón. La arrogancia y el egoísmo que lo habían dominado empezaron a desvanecerse y en su lugar surgieron humildad, arrepentimiento y un deseo sincero de volver a Dios. A medida que su cabello crecía lentamente, también lo hacía su relación con el Señor que lo había escogido desde antes de nacer. Su cabello era solo un símbolo físico de su llamado, pero el verdadero cambio estaba ocurriendo en su corazón. En medio del sufrimiento halló arrepentimiento. En la pérdida recuperó la fe. Llegó el día de un gran festival filisteo en honor a su dios Dagón. El templo estaba lleno de gobernantes y altos oficiales, miles de ellos reunidos para celebrar lo que creían ser su victoria definitiva sobre el Dios de Israel. Sansón fue llevado al templo para entretenerlos, un trofeo viviente de su triunfo. Mientras se burlaban y gritaban, Sansón pidió al muchacho que lo guiaba que lo colocara entre las dos columnas principales, los enormes pilares de piedra que sostenían todo el edificio. Entonces, Sansón susurró una última oración. No fue orgullosa ni arrogante, sino sincera y llena de fe. Señor Dios, acuérdate de mí. Dame fuerzas una vez más para vengar la pérdida de mis ojos. Hebreos 11:32 también lo menciona entre los héroes que, por la fe, vencieron enemigos, impartieron justicia y recibieron las promesas de Dios. Con un último impulso de fuerza, Sansón empujó las columnas. El templo se derrumbó al instante, aplastándolo junto con miles de filisteos. En su muerte, Sansón trajo más derrota a los enemigos de Israel que en toda su vida. Su último acto de confianza y sacrificio cumplió el propósito para el cual había nacido. La historia de Jefté comenzó con dolor y rechazo. Tenía todas las razones para darle la espalda a los mismos que después le rogarían ayuda. Nació de una prostituta en una cultura donde el linaje familiar lo era todo.
Sus medio hermanos lo expulsaron de casa y le negaron cualquier parte de la herencia de su padre. Solo y exiliado, Jefté reunió a un grupo de marginados y sobrevivió al borde de la sociedad. Se convirtió en un guerrero hábil, no por elección, sino por necesidad, aprendiendo a pelear a través de batallas, asaltos y dificultades constantes. Entonces llegó la crisis. Los amonitas amenazaban con destruir a Israel y los líderes del pueblo ya no tenían salida. Desesperados, acudieron a Jefté, el mismo hombre al que habían rechazado, y le rogaron ayuda. Jefté pudo haberse negado. Tenía todas las razones para darles la espalda y dejar que sufrieran las consecuencias de cómo lo habían tratado. No le habían mostrado bondad ni lealtad, solo desprecio. Pero en lugar de guardar rencor o buscar venganza, Jefté eligió un camino más alto. Aceptó luchar por aquellos que lo habían echado fuera. Puso la supervivencia de su nación por encima de su dolor personal. Se elevó por encima del rechazo, demostrando que el verdadero liderazgo significa elegir el perdón y el valor cuando sería más fácil dejarse llevar por la ira. Antes de llevar a las tropas a la batalla, Jefté hizo una promesa seria a Dios, una que mostraba su profunda fe, pero también su falta de buen juicio. Prometió que, si Dios le daba la victoria sobre los amonitas, ofrecería como sacrificio quemado lo primero que saliera de su casa a recibirlo al regresar. Su voto reflejaba su confianza en la fuerza de Dios, pero también mostraba que no comprendía del todo lo que el Señor realmente esperaba de sus seguidores. Dios le concedió una victoria total sobre los amonitas. Israel fue liberado de su dominio y volvió a estar a salvo. Pero cuando Jefté regresó victorioso, su corazón se quebró. Su única hija salió a recibirlo, alegre, danzando con panderos por el regreso de su padre. Al comprender las consecuencias de su promesa, Jefté quedó destrozado. Aún así, no rompió su palabra, aunque eso significara pagar un precio desgarrador. Su hija, valiente y llena de fe, aceptó su destino. Solo pidió 2 meses para llorar con sus amigas antes de que su padre cumpliera lo prometido. Hebreos 11:32 menciona a Jefté entre aquellos que por la fe vencieron enemigos, establecieron justicia y recibieron lo prometido. Su triste historia demuestra que, aunque la fe es poderosa, no siempre viene acompañada de decisiones perfectas ni de ausencia de errores graves. Aún así, Dios puede cumplir sus planes a través de personas imperfectas que no entienden completamente su voluntad. David comenzó siendo un joven pastor, cuidando las ovejas de su padre en los campos de Belén, cuando el profeta Samuel lo ungió como futuro rey de Israel. Pero el camino desde las colinas hasta el trono estuvo lleno de triunfos y fracasos que pusieron a prueba su fe en Dios. Años después, ya como rey, David tomó decisiones terribles que le causaron vergüenza personal y heridas profundas en su familia. Un día vio a Betsabé bañándose y la deseó, a pesar de que era esposa de Urías, un soldado fiel y leal. Cuando ella quedó embarazada tras su encuentro, David trató de ocultarlo. Hizo regresar a Urías del frente, esperando que se quedara con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, demasiado leal para disfrutar de descanso mientras otros luchaban, no fue a su casa. Con ese plan fallido, David tomó una decisión aún más oscura. Envió a Urías de nuevo al campo de batalla con una carta que ordenaba colocarlo en la parte más peligrosa del combate y luego retirarse para que muriera. Así, David se convirtió en adúltero y asesino. Las consecuencias de sus actos fueron devastadoras. Su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar, y en venganza, su otro hijo, Absalón, mató a Amnón. Más tarde, Absalón lideró una rebelión contra su padre, obligando al anciano rey a huir de Jerusalén con el corazón destrozado.
Su familia se vio destruida por la violencia y la traición, mucho de lo cual provenía de los propios errores de David. Sin embargo, a pesar de sus graves faltas, Dios aún lo llamó un hombre conforme a su corazón, no porque David fuera perfecto, sino por la manera en que reaccionó cuando fue confrontado con la verdad. Cuando el profeta Natán le contó una historia sobre un hombre rico que robó la única oveja de un pobre, David se indignó por la injusticia. Entonces Natán le reveló, él era ese hombre. David no discutió ni se justificó. De inmediato se humilló ante Dios, lleno de arrepentimiento. Derramó su corazón en oración, como se refleja en el Salmo 51:10. A través de sus cantos, David mostró que luchaba con miedo, tristeza y enojo, pero siempre se aferraba a la esperanza en la bondad y las promesas de Dios. Mientras tanto, Samuel era solo un niño cuando escuchó la voz de Dios por primera vez en el templo de Silo, mientras descansaba cerca del arca sagrada. La lámpara aún ardía y Samuel dormía cerca de la presencia del Señor cuando oyó que alguien lo llamaba por su nombre. Pensando que era Elí, el anciano sacerdote, corrió hacia él diciendo, «Aquí estoy, me llamaste». Pero Elí le respondió que no había hablado y lo envió de nuevo a descansar. Esto sucedió 3 veces antes de que Elí comprendiera lo que pasaba. Era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo que si volvía a escuchar la voz, respondiera, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Cuando la voz se oyó por 4ª vez, Samuel respondió así, y Dios le dio un mensaje muy difícil de oír y de repetir. Le anunció que traería juicio sobre toda la familia de Elí, porque sus hijos, Hofni y Fineas, estaban abusando de su posición como sacerdotes. Despreciaban las ofrendas del templo, se comportaban inmoralmente con las mujeres que servían allí y deshonraban la casa del Señor. Aunque Elí conocía sus pecados, no los detuvo ni los apartó de su servicio. Era un mensaje doloroso para Samuel, que había sido criado por Elí con cariño, casi como un hijo. Pero a la mañana siguiente, cuando Elí le preguntó qué le había dicho Dios, Samuel le contó todo, sin ocultar nada, aunque le doliera. Como dice 1 Samuel 3:19, Dios siguió acompañando a Samuel mientras crecía, y todas sus palabras se cumplían fielmente. Desde aquella noche, Samuel marcó un ejemplo de obediencia que definiría toda su vida. Siempre comunicó cada palabra que Dios le daba, sin importar cuán dura, incómoda o impopular fuera. Después de su muerte, Dios continuó enviando mensajeros a Israel y Judá, pero con cada generación el pueblo se volvía más rebelde. Estos profetas mostraron gran valentía, enfrentando rechazo, amenazas y hasta la muerte por mantenerse fieles a la palabra de Dios, aun cuando el pueblo no quería escucharla. Elías se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo y vio a Dios responder con fuego desde el cielo. Pero después, la reina Jezabel juró matarlo en un día. Aterrorizado, Elías huyó al desierto, se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios que lo dejara morir. Se sentía completamente solo, como si nadie más permaneciera fiel al Señor. Jeremías, conocido como el profeta del llanto, pasó años advirtiendo a Judá sobre el inminente ataque de Babilonia. Por mantenerse fiel al mensaje de Dios, fue golpeado, encarcelado y arrojado a un pozo lleno de lodo. Vivía bajo amenaza constante de muerte, acusado de traidor porque sus palabras parecían favorecer al enemigo. Isaías sirvió bajo varios reyes y tuvo visiones del poder y la santidad de Dios que lo hicieron sentirse indigno. Según las antiguas tradiciones, fue asesinado siendo aserrado en 2 durante el reinado del malvado rey Manasés, una muerte cruel y dolorosa. Muchos otros profetas fueron encarcelados, golpeados, exiliados
o asesinados porque se negaron a cambiar el mensaje de Dios o a suavizar la verdad para agradar a la gente. Podrían haber guardado silencio y vivido tranquilos, pero eligieron obedecer su llamado. Para ellos, ser fieles a Dios fue más importante que su propia seguridad o comodidad. En el capítulo 11 de Hebreos, versículos 32 al 34, vemos una lista de personas que mostraron un valor y una fe extraordinarios. Dice algo así: ¿y qué más diré? No me alcanzaría el tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y recibieron lo que Dios había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron fuegos intensos y escaparon de morir a filo de espada. A lo largo de la historia, muchos creyentes sufrieron de formas que cuesta imaginar. Su dolor fue tan intenso y duradero que la muerte pudo parecerles un alivio. Sus torturadores, astutos en su crueldad, les ofrecían salidas fáciles para terminar con el sufrimiento. Solo debían negar su fe con unas palabras, inclinarse brevemente ante un ídolo o participar en un simple ritual para agradar a sus captores. El camino a la libertad se les ponía fácil a propósito. Bastaba un momento de compromiso. Pero estos creyentes extraordinarios eligieron algo que sus verdugos nunca pudieron entender. Rechazaron toda oportunidad de ser liberados, todo escape, todo alivio. Lo hicieron porque miraban más allá del sufrimiento hacia algo mucho mayor. Hebreos 11:35 habla de este tipo de fe, diciendo que algunas mujeres vieron resucitar a sus seres queridos, mientras que otros fueron torturados y se negaron a ser liberados porque esperaban una mejor resurrección. Estos fieles soportaron dolor físico y angustia mental profunda, convencidos de que la vida eterna los esperaba. Valoraron las recompensas eternas más que el alivio momentáneo, las riquezas espirituales más que la comodidad física y la gloria del cielo más que cualquier seguridad terrenal. Comprendieron que ningún dolor, por largo o severo que fuera, podía compararse con el gozo eterno de estar en la presencia de Dios. A lo largo de los siglos, otros enfrentaron muertes aún más crueles solo por negarse a abandonar su confianza en Él. Algunos fueron apedreados, como Esteban, quien incluso oró por quienes lo golpeaban y pidió a Dios que los perdonara mientras moría. Otros fueron cortados en dos con herramientas toscas, en una ejecución lenta y brutal, diseñada para infundir miedo entre los creyentes. Muchos fueron asesinados con espadas frente al público para que los testigos se atemorizaran y abandonaran su fe. Hebreos 11:37 describe su sufrimiento claramente. Algunos fueron apedreados, otros aserrados, otros muertos a filo de espada. Anduvieron cubiertos con pieles de ovejas y cabras, pobres, maltratados y rechazados por el mundo. Estos ejemplos muestran que la verdadera fe no promete una vida fácil, ni riqueza, ni ausencia de dolor. No garantiza seguridad ni protección contra el daño. En cambio, ofrece una fuerza divina, el poder de mantenerse firme y resistir cualquier cosa por amor a la verdad. Quienes murieron por su fe pudieron haberse salvado fácilmente con solo decir lo que sus captores querían o participar en rituales falsos, pero eligieron morir antes que traicionar su creencia. Al hacerlo, se convirtieron en testigos poderosos. Su valentía y sacrificio inspiraron a muchos otros a mantenerse firmes, demostrando que la fe verdadera valora la eternidad por encima de la supervivencia y la verdad por encima del compromiso. Aunque soportaron la misma crueldad, sus enemigos creyeron que estaban destruyendo la fe al hacerla demasiado costosa. Pero en realidad demostraron que la fe auténtica es más fuerte que la muerte misma. A lo largo del tiempo, incontables creyentes fieles lo perdieron todo.
sus hogares, sus bienes, sus familias y su paz, porque se negaron a abandonar a Dios. Fueron expulsados, perseguidos y despojados de todo. Algunos sobrevivieron en lugares remotos y cuevas, vestidos con pieles porque no tenían ropa ni refugio. Vivían en movimiento constante, sin poder establecerse, porque ningún pueblo o ciudad los aceptaba. Pasaban hambre, frío y estaban siempre en peligro de ser cazados como criminales. Aún así, nunca renunciaron a su fe, ni siquiera cuando ceder habría significado recuperar sus hogares, su dinero y su lugar en la sociedad. En Hebreos 11:38 hay una frase poderosa que revela cómo Dios los ve. El mundo no era digno de ellos. Anduvieron por desiertos y montes. Vivieron en cuevas y en agujeros de la tierra. Mientras el mundo los consideraba inútiles o locos, Dios los veía como valiosos, honorables y dignos de admiración. Ninguno de ellos recibió en vida la totalidad de lo que Dios había prometido. Abraham murió antes de ver a su descendencia convertida en una gran nación. Moisés murió justo fuera de la tierra prometida, sin poder entrar. David murió antes de que su reino eterno se estableciera por completo. Cada uno de ellos partió de este mundo esperando con paciencia, confiando plenamente en que Dios cumpliría cada promesa en su tiempo perfecto. Su espera no fue en vano, y su fe jamás fue desperdiciada. Hebreos 11:39-40 explica que Dios tenía un plan mucho más grande del que ellos podían imaginar. Aunque todos fueron elogiados por su fe, ninguno recibió la promesa completa en vida, porque Dios había preparado algo aún mejor, y su plan también nos incluye a nosotros. Solo juntos, ellos y nosotros, se cumpliría todo por completo. Lo que Dios tenía preparado era mucho más asombroso y completo que cualquier cosa que aquellos creyentes pudieron imaginar. Sus historias y sacrificios eran parte de un plan más grande, uno que se extendería por miles de años y uniría a personas de todas las naciones, lenguas y culturas del mundo. Estos hombres y mujeres de fe son lo que la Biblia llama una gran nube de testigos. Nos rodean mientras cada uno corre su propia carrera de fe. No son solo nombres antiguos o relatos inspiradores. Están presentes, animándonos mientras enfrentamos nuestras propias pruebas, decisiones y momentos que ponen a prueba nuestra confianza en Dios. Hebreos 12:1 lo expresa con claridad. Ya que estamos rodeados por una gran multitud de testigos, dejemos todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Su ejemplo nos enseña que nuestro camino de fe forma parte de una historia mucho más grande. No caminamos solos. Es una carrera de relevo que se ha transmitido de generación en generación. Estos testigos son prueba viva de que la fe funciona en cualquier época, lugar o circunstancia. Lo que ellos lograron al confiar en Dios, nosotros también podemos lograrlo. Sus experiencias no existen solo para inspirarnos, muestran que la fuerza de Dios es real y está disponible para todos los que ponen su confianza plenamente en Él. Por eso, el capítulo 11 de Hebreos es quizás uno de los más poderosos de toda la Biblia. Desde la ofrenda de Abel hasta la multitud de testigos que nos anima a seguir, nos muestra cómo la fe conecta a toda la humanidad a lo largo del tiempo. No son historias antiguas, sino una guía viva para aprender a vivir con el poder de Dios. Cada desafío que enfrentas, cada meta que parece inalcanzable, cada momento que parece sin salida, alguien en Hebreos 11 vivió algo parecido y nos mostró lo que la fe puede lograr. La fe es la puerta por la que el poder de Dios puede obrar en tu propia historia. Pero esta es la verdad. Este mensaje solo tiene valor si llega a quienes realmente lo necesitan. Alguien cerca de ti, un amigo, un compañero de trabajo o un familiar.
está pasando por algo imposible y necesita escuchar acerca del tipo de fe que hoy hemos explorado. Ahí es donde entras tú. Si este video te ayudó a ver la fe de una manera diferente, toca suscribirte y activa las notificaciones para no perderte el próximo estudio profundo de la palabra de Dios. Y no te lo guardes, compártelo con alguien que necesite esperanza. Tu acción podría ser el punto de cambio que ayude a alguien a volver a creer. Hasta la próxima, mantén tu fe firme, sigue avanzando y recuerda, formas parte de esa poderosa nube de testigos que está escribiendo la historia con cada paso que das en fe.